Fue un proceso, yo te diría, bastante extraño en el sentido de que no, la verdad que no tuve ningún contacto con profesores, ni tenía una agenda de investigación propiamente definida. Yo llevaba algunos, bueno, 3 años después de haber sacado mi posgrado en la Universidad de Padova, acá en Italia, y quería volver a, a estudiar, a trabajar en temas de investigación sobre América Latina. Y fue la decisión de postular a la Universidad Católica fue debido básicamente a mis intereses más amplios de investigación, aunque no tuviera en ese momento una agenda de investigación clara, solamente había cursado tomado varios cursos sobre historia, sobre todo de América Latina. Mi tesis de magíster era sobre las relaciones entre Chile y Alemania del Este y Alemania del Oeste, en el periodo de la Unidad Popular en Chile, en los primeros años de la dictadura. Así que tenía ese enfoque, ese interés, pero no tenía una agenda de investigación propiamente dicha. Y la postulación a la UC ocurrió porque me animé a, a postular a una institución de primaria importancia en América Latina. Ya conocía a Chile, al país, había vivido ahí 6 meses cuando tenía 16 años en su programa de intercambio estudiantiles. Siempre me había interesado a la política de América Latina, te dije, ¿no? Durante también mi carrera en las ciencias políticas acá en Italia. Y así que la decisión de postular a la UC fue debido a esas razones y también, obviamente, al hecho de que en ese instante, en esa época, era el único programa de doctorado en ciencia política en Chile. No habían otros. Eh, en el proceso de postulación, yo había presentado un proyecto, un borrador de proyecto de investigación como parte del proceso de postulación, que tenía que ver con el populismo como fenómeno político, más relacionado con el tema de la economía política. Eh, y esa era una primera idea, la verdad quedó ahí como ejercicio para la postulación. Después modifiqué bastante radicalmente el tema, pero ya desde los primeros seminarios que tomamos como estudiante de doctorado en el primer año, me apasioné a ese aspecto de la política contemporánea. Y fueron decisivos los, los seminarios y los cursos que tomé en el primer semestre del, mm, del programa. En particular, yo te diría, sin desestimar a todos los demás profes que tuve, yo creo que fueron dos los cursos que me hicieron apasionar a la materia. Te diría, en este primer semestre hubo el curso del profesor Piero Stigui sobre política comparada y sistema de partidos. Y bueno, Pierre es un importante estudioso, ¿no? Académico sobre el tema de populismo, y me encantó ese fenómeno, como su complejidad por su distintas matices, también si comparado a Europa, que es un poco el tema que después desarrollé con mi tesis y mi libro, y el curso de Juan Pablo, del profesor Juan Pablo Luna, en diseño de investigación, que fue un curso muy, muy iluminante porque era la primera vez en realidad que yo me acercaba a los temas metodológicos. Hasta entonces había estudiado en manuales, en libros, nunca había hecho investigación por mí mismo, era simplemente un estudiante. El proceso del doctorado, o sea, el doctorado es precisamente ese cambio, ¿no? Desde una perspectiva de estudiante a una perspectiva de investigador.
Yo hice una pasantía de investigación en Florencia, así que acá en Italia de vuelta, por 6 meses en el tercer semestre. Y en Florencia, en la institución en que ahora estoy trabajando como investigador postdoctoral, empecé desarrollando mi marco teórico y defendí el proyecto de tesis en diciembre de 2016, enero de 2017, era más o menos esa era la época, y de ahí me fui a recolectar datos a través de entrevistas en profundidad. Eso también gracias bueno, también a una beca interna que ofreció el ICP y a la beca CONICET también, que ayudó mucho en ese sentido. Estuve 3 meses en Bolivia, en las principales ciudades del país, El Alto, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, y menos de 2 meses, 1 mes y medio en Buenos Aires. Después me moví a Europa para la segunda parte del trabajo de campo, siempre a través de entrevistas en profundidad a actores políticos, sindicalistas, activistas en movimientos sociales. Y después de Bolivia y Argentina, estuve en Italia y en España, donde pasé un año más o menos, pero no solamente haciendo trabajo de campo, en ese momento era ya el proceso de escritura de tesis en mi casa, básicamente, acá en Italia. Claro, claro. Y en total salieron un centenar de entrevistas, más o menos, un poco más, en estos 4 países. Y sí, decididamente fue el periodo más divertido también, con más entusiasmo, digamos. Lo viví, un periodo complejo porque un poco de ansiedad, ¿no? En hacer que las cosas vayan bien, aprender haciendo entrevistas, bueno, precisamente haciéndolas, bastante capacidad de organización autónoma, pero por el otro lado fue menos difícil de lo que había estimado por varias razones, por la disponibilidad de los entrevistados, por las ayudas que tuve de profesores que se ofrecieron a darme consejos. Pero sí, en total yo, o sea, sumando, yo creo que es un periodo de 9, 10 meses en total de trabajo de campo. Te diría que es totalmente sacada de la tesis. O sea, el Ah, proceso, la tesis devino libro. Lo que hice de la tesis para transformarla en libro fue cortarla, primero, mucho, porque había salido una tesis demasiado larga. Eh, Cortar y darle un estilo menos, no menos académico, menos técnico. La tarea de transformar la tesis en un libro en mi caso, fue un ejercicio de reducir el tamaño y darle un estilo un poco distinto. Después también eh, fue decisivo los aportes de los profesores en el proceso de defensa de tesis, o sea, eh, tienes algunos feedbacks durante el proceso de defensa y aprovecha de ello para, para mejorar, mm, para mejorar la calidad científica de tu trabajo. Eso sí fue bastante importante. Eh, el proceso de publicación fue relativamente ágil, te diría, porque yo defendí en junio y en octubre, noviembre de 2018 ya tenía el formato libro e envié para la revisión entre pares doble ciegos y todo el proceso común de publicación en editoras académicas y creo que en marzo de 2019 tenía el contrato, sí, el convenio de publicación firmado. Y de ahí hay el proceso de, ¿cómo decir?, mejoras según
las correcciones y las revisiones propuestas por los revisores, y un par de rondas de revisión en total, pero la mayor parte del libro fue escrita en el periodo de tesis. Hubo algunos ajustes al final para actualizarlo. La decisión de enviar a este editorial, a Routledge, mira, ha sido bastante rápido come elección, porque hay, o sea, Routledge es una editorial importante, hay editoriales aún más importantes que Routledge, aún más prestigiosa, obviamente. Sin embargo, estas editoriales requieren procesos de publicación que se van o sea, mucho más largos. Okay. Y hay un tema también de salir al mercado laboral. Y tener una monografía es un punto importante. Así que yo intenté así disparar alto, pero no demasiado alto, para tener una viabilidad en un mercado laboral muy complejo, en Italia en particular, en Europa en general, de estos tiempos. Y la cosa salió bien porque el trabajo gustó. No recuerdo de haber intentado con otras editoriales, la verdad. Eh, mm, puedes dar nombres, estoy casi seguro que intenté con dos, con Routledge y con University of Pittsburgh Press, que pero no estimó el trabajo de su interés. Y entonces salió con Routledge. El proceso de edición fue maravilloso, la verdad, trabajó muy bien. O sea, estuve muy contento. La suerte que tuve es que sí, me aceptaron el trabajo casi inmediatamente. Porque también, creo, también había en ese momento un hueco en la literatura. O sea, nadie había estudiado específicamente los populismos, digamos así, de izquierda en América Latina y en Europa del Sur, donde era un fenómeno mucho más novedoso y menos estudiado, o sea, menos estudiado en este momento. Entonces, también eso fue probablemente una ventaja que tuve. Cuando yo empecé el doctorado en Chile era el 2013 y todavía no había una gran tradición de estudios sobre populismo en Europa, y la que había se dedicaba específicamente a los populismos de derechas y extrema derecha. Claro, claro, claro. Esa es la forma para entender el fenómeno populista en Europa. Eh, y como sabemos, América Latina tiene una tradición totalmente distinta y un uso mismo del término y del concepto de populismo bastante distinto. Y justo cuando yo estaba en proceso de estudiar, de tomar los primeros cursos en el doctorado, nuevas formas de populismo estaban surgiendo en Europa del Sur en particular. Y eran fenómenos ideológicamente, organizativamente muy distintos de los populismos de extrema derecha que iban surgiendo, todavía no en el auge que tienen en estos últimos años, pero sí era un fenómeno ya muy relevante en términos políticos. Y estos nuevos partidos que surgían en Europa del Sur eh, eran, o sea, surgían en un contexto social y económico muy complicado, marcado por la austeridad. Y a mí me pareció, eh, diría, bastante evidente los paralelos con la realidad de América Latina de los años 90, finales de los años 90, comienzo de los años 2000, en que era el mismo fracaso en el sistema de representación, debido a muchas razones, pero una de las cuales es
la, la convergencia ideológica entre los bloques de derecha e izquierda en el continente latinoamericano, que dio el espacio político para proyectos políticos que representaran a distintos sectores sociales y se conectaban de forma muy estrecha con las movilizaciones sociales que ocurrían en aquellos países y que dieran un espacio, digamos, una representación política a demandas que no eran satisfechas por el sistema político existente. Hay también otros paralelos en términos de relaciones Estado-sociedad, en términos de sistemas del bienestar, sistema de bienestar, estado de bienestar, frágil, débil, fragmentado, con muchos huecos y con muchos sectores sin garantías y sin herramientas en términos de políticas sociales y económicas para superar a una fase de austeridad económica. Y yo te diría que todas estas razones de carácter político, pero también de carácter socioeconómico, con muchas diferencias, obviamente, pero con también muchas similaridades, daban la posibilidad de ver al fenómeno del populismo de izquierda, para simplificarlo, una lectura novedosa en términos de comparación entre regiones y no solamente entre estados adentro de una misma región. Eh, yo creo que en el tiempo, esta idea, digamos, que me, que me surgió en el proceso de proyecto de tesis, ha sido bastante replicada, te diría. O sea, es una manera de interpretar al fenómeno del populismo de izquierda eh, que ahora tiene bastante relevancia, ocupó ya su espacio dentro de la literatura. Pero eso sí, yo creo, faltaba una investigación que de manera sistemática eh, eh, pudiese comparar los distintos contextos sociales y los distintos contextos políticos en las dos regiones y adentro de los distintos países. También para explicar, como hago en mi tesis y ahora en mi libro, por qué en algunos países esto no se dio un surgimiento de un populismo de izquierda y en otros sí, a pesar de que también estos países, como por ejemplo Uruguay en América Latina o Portugal en Europa del Sur, tuviesen un contexto político y económico bastante parecido a los demás casos. Y también faltaba un poquito yo creo, de orden para categorizar de forma distinta los distintos populismos de izquierda que surgieron, porque el MAS boliviano no es absolutamente lo mismo que el chavismo y no es absolutamente lo mismo que el kirchnerismo argentino, así como el proceso que ha llevado a Podemos a tener el 20% de los votos en España, no es lo mismo que el proceso que llevó a Syriza en Grecia a gobernar o el proceso que tuvo el movimiento Cinco Estrellas en Italia para ser el primer partido del país. Hay diferencias ideológicas, hay diferencias organizativas y yo lo que trato de explicar es que muchas de estas diferencias se deben también a las distintas maneras en que las movilizaciones sociales se produjeron en estos países y produjeron por ende eh, distintos sistemas de oportunidades políticas para nuevos partidos para emerger y para tener éxito a nivel electoral.
son procesos que, por lo menos por cómo los interpreté yo, se dieron en América Latina hace 20 años y se replicaron con ciertas diferencias en Europa del Sur en los últimos 6, 7, 8 años. Y como que, al fin y al cabo, son estas las dos regiones en que este particular subtipo de populismo ha tenido éxito. O sea, América Latina y Europa del Sur, yo creo que una comparación era importante porque iba a llenar un hueco en la literatura y puede aportar algo para la comprensión del fenómeno del populismo de izquierda, eh, como tipo específico de populismo. Una de las cosas que yo quiero remarcar en mi libro es que es necesario separar entre digamos, adentro del macro concepto de populismo, entre distintos tipos de populismo y de trazar una diferencia bastante grande entre populismo de derecha y populismo de izquierda. Y no porque unos son malos y otros son buenos, no es ese el punto. El punto es que son fenómenos que nacen de eh, contextos diferentes, apelan a sectores sociales diferentes, se organizan de forma diferente y lo que los une es simplemente poco más que una etiqueta y una manera de entender la lucha política del día a día, pero son eh, fenómenos con características y con consecuencias totalmente distintas y que sobre todo surgen en contextos distintos. Y por eso hablar de populismo sería como hablar de partidos democráticos, qué sé yo, partidos centristas en general, metiendo adentro socialdemocracia, liberales conservadores, partidos católicos, o sea, es una etiqueta demasiado laxa para que pueda servir analíticamente en términos de análisis sociológico, sobre todo. Terminado el doctorado, después de unos meses en que trabajé como consultor externo en un estudio privado de investigación sociológica, ingresé como investigador postdoctoral en la Escuela Normal y Superior en Florencia. Y el regreso, o sea, fue relativamente con suerte porque el trabajo es un trabajo importante y a pesar de ser un trabajo como investigador postdoctoral, por ende en el precariado académico como todos los que terminan la carrera de doctorado. En este momento yo por un lado estoy siguiendo desarrollando los temas que traté en mi tesis. Y por el otro lado, empecé este proyecto con la profesora Manuela Cayani acá en la Escuela Normales Superiores, que estudia siempre los fenómenos populistas, pero de manera más cultural, bajo un enfoque más de estudios culturales, y más en particular las relaciones entre cultura de masa y populismo. Esto es mi tema actual, es un tema para mí novedoso, digamos que tengo en este momento dos agendas paralelas, la mía y la mía tradicional, o sea, la que viene de mi tesis y de mis intereses, y el proyecto por el cual estoy trabajando en este momento y que me va a dar trabajo hasta marzo de 2022. A mí, la verdad que me gustaría mucho volver a América Latina, o sea, es una posibilidad que quiero dejar totalmente abierta, eh, porque por razones
principalmente de investigación, aparte que, o sea, tema de cariño para el país, hacia Chile en particular, pero en general también desde un punto de vista profesional es una posibilidad que quiero dejar abierta. Hay obviamente un tema práctico, el tema de la familia. Yo estoy casado con una hija de 1 año, así que en este momento obviamente necesitábamos todos tener un poquito más de estabilidad en términos de esta fase personal de la vida familiar, pero en un futuro más o menos próximo es una posibilidad. Chile en particular ofrece primero una enorme comunidad académica en ciencia política, que está enorme no en sentido numérico, no en sentido de cantidad de profesionales, pero en términos de calidad hay realmente muchísimos destacados académicos que trabajan en el país y que, agrego, mucho han dicho y mucho han escrito en los últimos años con una increíble capacidad de predicción hacia lo que podía pasar en Chile en términos sociales, en términos políticos, y la cantidad de alertas en general o de análisis que han sido producidos en los últimos años en Chile es increíblemente brillante. Si uno lo vuelve a leer ahora, tiene un montón de cosas que están, eh, que se produjeron efectivamente. O sea, yo creo que es una comunidad de cientistas muy fecunda, muy, muy importante. Eso, la calidad del cuerpo, del cuerpo académico, del cuerpo docente es enorme. Y la otra ventaja del programa de doctorado en el instituto es que es un programa con pocos estudiantes, o sea, un programa bastante chicos en términos de cantidad de egresados y de gente que está cursando. Esto favorece una, digamos, una relación con los docentes mucho más estricta, mucho más, eh, muy horizontal, pero sobre todo te permite tener recibir mucha atención por parte de los profesores. Y esto seguramente es muy, muy, muy valorable en una etapa tan delicada como un doctorado, que es un momento crucial para cualquier tipo de carrera profesional en la academia, porque es, como decía antes, la etapa de transición desde ser un estudiante a ser un investigador. Vas a pasar potencialmente mucho tiempo solo, con tus libros, con tu computadora, con tus ideas, con tus reflexiones, con tu desorden mental, así que también emotivamente puede ser una etapa complicada, lo es para todos y para todas los y las que la han vivido. Así que tener este tipo de relación muy, muy muy estrecha con la posibilidad de intercambiar opiniones, sensaciones, ideas con los docentes es importante. La calidad de los cursos era muy, 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 muy alta. Muy demandante también. Los primeros 2 años son, bueno, un buen gimnasio, pero Sí, todo sí. se refleja en las posibilidades que puedes tener, en las herramientas que te da el programa.